Hola, buenas tardes a todos y bienvenidas. Mi nombre es Pepe Faubel y soy profesor del Grado Superior de Formación para la Movilidad Segura y Sostenible que imparte el Centro Integrado de Formación Profesional San Gabriel, los gabrielistas, tanto en modalidad presencial como en modalidad virtual. Para la buena grabación, antes que nada, deciros que está siendo esta conferencia grabada y con el fin que nos acople el sonido, pues os rogaría que tuvierais el micro apagado, si puede ser también la cámara, porque a veces se va a los que no son ponentes o no estamos dirigiendo esta conferencia. Deciros que la conferencia tendrá aproximadamente 45 minutos de duración y que reservaremos posteriormente unos minutos pues, para realizar preguntas. Escribidlas en el chat a lo largo de la conferencia y al final de la misma se las transmitirá al ponente. Pues bien, gracias por compartir con nosotros esta primera conferencia del espacio divulgativo que abrimos hoy. Kilómetro Cero pretende ser un lugar de encuentro de alumnos, especialistas o simplemente de curiosos de los temas que vamos a ir tratando. Un ciclo de conferencias online que tiene como objetivo profundizar en temas clave relacionados con la educación y la formación vial, la seguridad vial, la movilidad y la prevención de riesgos en la conducción. Los gabrielistas empezamos pues hace ya 3 años esta ilusionante aventura de formar a futuros técnicos y educadores, apostando por una enseñanza de calidad y siempre comprometida con la seguridad vial. Y bueno, antes de presentaros a nuestro conferenciante de hoy, veamos un pequeño vídeo sobre el grado superior que impartimos desde Aranda de Duero y para toda España a través de las 2 modalidades de enseñanza que ofrecemos, presencial y virtual.
Pues nada, sin más, paso a presentaros el ponente de hoy. Es un lujo contar para la primera conferencia de Kilómetro Cero con José María González González, criminólogo, experto en delincuencia vial y actualmente doctorando en psicología. José María es el actual director del Observatorio de Criminología Vial, profesor de la Universidad Internacional de Valencia, policía local en Plasencia, provincia de Cáceres, y escritor de este magnífico libro que, si estáis interesados en el tema, no os podéis perder, que se llama En la mente del delincuente vial. Sin duda, tenemos con nosotros a uno de los mayores expertos en la materia que abordaremos hoy, la violencia al volante. Sin más, cedo la palabra a José María González González. Bienvenido, José María, y bienvenidos todos y todas a Kilómetro Cero. Muchas gracias, Pepe, por tus palabras. Lo primero, agradecer, ¿no?, el poder ser el conferenciante inaugural, ¿no?, de esta gran idea que habéis tenido, ¿no? Como bien dices, tenemos que ir avanzando y tenemos que ir poniendo en conocimiento la nueva manera de transportarnos, de ver cómo es la movilidad urbana, la seguridad vial, pero ante todo y dentro de mi especialidad hay que saber cómo son esos conductores, para qué se utiliza el vehículo a motor y cuáles son sus implicaciones. Voy a ir compartiendo la pantalla un segundito. Dentro de mi especialización, dentro de la criminología, enfoco el estudio y la aplicación de la criminología a la seguridad vial. Es un hecho en el cual llevo bastantes años investigando y veo que no hay nada al respecto. Y creo que es muy necesario, ¿no? Todos, en cuanto ponemos el pie en la calle, estamos siendo usuarios de las vías y estamos implicados en esa movilidad urbana, en esa seguridad vial. Pero el vehículo a motor, desde los inicios, cuando se construyó, fue un gran avance. Hasta ahí estamos todos de acuerdo, ¿no? ¿Se creó para qué? Para transportarnos, un elemento de movilidad. Pero sabemos que hay gente, hay personas, hay conductores que lo utilizan con otros fines. En la ponencia que vamos a ver hoy, no me voy a centrar en el delincuente vial que podemos o podéis estar pensando, ¿no? Ese conductor que ha ingerido alcohol o drogas y coge el vehículo, o el que hace una conducción temeraria, va a 200 kilómetros por hora por la autovía. Vamos a ahondar un poco más en ello, ¿no? Y es el que utiliza el vehículo a motor con una intencionalidad, como veremos. Por eso, hoy vamos a ver un viaje a las raíces del comportamiento criminal al volante. Hace cosa de final del año pasado, en noviembre, octubre, noviembre y diciembre, pudimos ver en las noticias varios casos en el cual habían utilizado el vehículo a motor para atropellar a alguien con la intencionalidad, o con la intención, mejor dicho, de causarle la muerte. Eso es lo que vamos a ver. ¿Cómo son ese tipo de conductores, no? Y a raíz de ahí viene esta frase que os pongo aquí, ¿no? Un vehículo en las manos de un conductor violento tiene el mismo efecto que una pistola en manos de un asesino. Es un arma. Un coche, 1.500, 1.600 kilos, a 80 o 90 kilómetros por hora como mínimo, si se estampa o se estrella contra alguien, la atropella, le vamos a causar la muerte en el acto. Mirad, esa es la foto de la portada del libro. Vemos que es como un videojuego. La idea de ello fue ponerlas para captar la atención, ¿no? Vemos que hay personas, hay conductores, que esa es su realidad, su día a día, que viven con una desconexión brutal donde las consecuencias reales no existen y la carretera literalmente lo ven como su tablero de juego. Poneos en esta concepción, en esta imagen, vais conduciendo por la autovía, hay densidad de tráfico, tenéis 3 carriles en cada sentido y veis conductores que nos preceden, que van delante de nosotros y van cogiendo un hueco a la derecha, vuelven a la izquierda, se cruzan en otro carril y tú, si sigues manteniendo tu mismo carril,
al final de ese atasco, de esa descongestión, incluso vas a acabar por delante de ese coche. Pues eso denota esto que estamos viendo, ¿no? Estamos interceptando su camino, nos estamos interponiendo entre él, su máquina y los demás, y tiene que intentar llegar para adelante, ¿no? Vemos que estas personas es su manera de conducir, pero es que es así, y hay que entender a este tipo de conductores. ¿Para qué? Ya lo veremos al final de la presentación. Todo tiene un proceso. Hay que entender cómo son estos conductores, hay que estudiarlos. ¿Para qué? Para después ya, por último caso, intentar resocializarlos, ¿no? Resocializarlos vialmente, cómo van a conducir con todas las garantías, no solo para él, sino para todas las personas que están a nuestro alrededor. El factor humano. Sabemos que es la causa principal de los siniestros, entre el 70 y el 90%. Y sí, estoy hablando de siniestro vial, no estoy hablando de accidente. ¿Qué es accidente? Tenemos que dejar ya por suerte, esta palabra de accidente de tráfico se está descatalogando, se está quitando y estamos hablando de siniestro vial, siniestro de tráfico o en los países iberoamericanos siniestro de tránsito se denomina, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos viendo que la palabra accidente que dice una eventualidad, lo ha hecho sin querer, ha pasado porque sí, una simple negligencia, algo fortuito, y tenemos que desterrarlo, ¿no? Exactamente entre el 70 y el 90% de los siniestros son causados por el factor humano. Nosotros, como conductores, tenemos la culpa. Y si hubiésemos estado formados, educados, concienciados, con esa cultura vial, podríamos intentar evitarlo. De ahí que empezar a cambiar ese precepto. A raíz de todo este estudio, Juan Antonio Carreras, secretario del Observatorio de Criminología Vial, también una persona influyente en estos temas, y yo en el año 2014 desarrollamos lo que para nosotros es la definición de criminología vial, que es una disciplina criminológica encaminada al estudio y prevención de los delitos contra la seguridad vial y a la resolución de todo conflicto que surja tras un siniestro vial. Su objetivo es actuar sobre los comportamientos delictivos desviados para reducir las víctimas y mejorar las formas de control social. Las definiciones son muy claras, pero siempre son de una manera escritas muy genérica, ¿no? Sabemos que tras un siniestro vial, si ha muerto una víctima, no podemos ayudar a resocializarla, ¿no? Por eso siempre hay que intentar cambiar este chip, ¿no? Intentar llegar que no haya víctimas. Accidente, infracción o agresión vial. Todos sabemos que un accidente de tráfico, lo pongo entrecomillado, tiene que surgir de unas características. Desde la definición de criminología vial, nosotros para empezar optamos por el cambio ese de nomenclatura, como ya he comentado, que se llame siniestro vial. Pero dentro del siniestro vial, desde la raíz de la criminología, lo dividimos a su vez en tres tipologías diferentes que nos podemos encontrar en las carreteras. Y son solo estas tres. Una que por su naturaleza la vamos a denominar accidente de tráfico. ¿Y a qué vamos a decir que son accidentes de tráfico? Se debe a factores ajenos al humano. Son una minoría. Y es, por ejemplo, vas conduciendo con tu vehículo y se te cae un árbol, una roca de grandes dimensiones, en el cual el conductor no ha podido hacer nada, o mejor dicho, no ha intervenido en la comisión de ese siniestro vial. Desde la óptica de la criminología, esa es la única manera que nosotros consideramos que es accidente. Después tenemos infracción vial, donde el factor humano es clave. Se genera por la imprudencia del conductor y se pueden dar esas consecuencias dañosas, ya sean homicidio, lesiones imprudentes, daños en las cosas, que ahora mismo lo vemos como lo más normalizado, ¿no? Dentro de la siniestralidad vial. Y por último, y lo marco en rojo, que viene a relación con lo que vamos a tratar hoy, hablo sobre esa agresión vial. Existe una intención de dañar, herir o matar. Son delitos comunes de homicidio o asesinato y lesiones. Ahí tenemos esas tres diferencias, ¿vale? Que quiero que la entendáis bien y las asimilamos porque el orden
el pensamiento está cambiando. Respecto a esto de la agresión vial, por hacer un inciso, desde el Observatorio de Criminología Vial estamos avanzando en ello y en este mes que viene, de febrero, presentaremos una iniciativa legislativa popular para la introducción del concepto de homicidio vial dentro del Código Penal. La escalada emocional, de la agresividad a la violencia vial. El título de la ponencia, como bien ha dicho Pepe Faubel, la violencia, ¿no? La violencia en las carreteras. ¿Sabemos diferenciar qué es agresividad a esa violencia? Son términos que parecen lo mismo desde las altas esferas, ¿no? De la Dirección General de Tráfico, el Servei catalán, el del País Vasco, Navarra, que tiene las competencias propias en tráfico. Hablan de agresividad, hablan de violencia en las calles, violencia vial, pero son palabras que no es lo mismo, no denotan lo mismo. No es lo mismo un conductor agresivo que un conductor violento. Que el conductor violento va a tener esas trazas de agresividad, por supuesto, pero el conductor agresivo no. Y vamos a ver esas diferenciaciones que tenemos aquí marcadas en este termómetro, ¿no? ¿Qué es la violencia vial? Denominado en inglés este término de road rage, ¿vale? Que podemos escuchar muchas veces. Es la máxima exponencia del conductor agresivo. La diferencia clave es la intencionalidad de la acción dolosa. El objetivo es provocar daño. Ese conductor agresivo, imaginaos el caso que os he puesto antes, ¿no? Que va haciendo zigzags por la vía. En esos zigzags, imaginaros que se choca contra un vehículo por esa agresividad que lleva, que emana de ese cuerpo. Pues estaríamos ante la agresividad. Imaginaos que, en otro orden de cosas, conoce a ese conductor, intenta chocar contra él para sacarle de esa carretera, para quitarle y que él pueda pasar. Entonces ya estamos hablando de ese conductor violento. Tenemos 3 niveles. El nivel 1, base, un comportamiento impaciente, conductas que puede realizar como acelerar con el semáforo en ámbar, no mantener la distancia de seguridad, cambios inapropiados de carril, una sanción, y normalmente suelen sancionar con una infracción administrativa. El nivel medio, el nivel 2, el que lucha por el poder. ¿Qué conductas puede realizar? Bloquear el cambio de carril, insultar o amenazar, o tocar el claxon deliberadamente. Estamos hablando ya de infracciones administrativas graves. Y por último, ese nivel 3 es la cima de este conductor agresivo, el que tiene desprecio por la vida. ¿Cuáles son las conductas? Conducir bajo la influencia del alcohol, las drogas, velocidad excesiva, asaltar con el vehículo. Cuando me refiero a asaltar, es chocar, intentar echar de esa carretera. Y no hace mucho, el año pasado, creo que fue ya por final de agosto, el mes de septiembre, hubo un vehículo en Madrid, en la M30, que intentó sacar a otro de la carretera. Lo consiguió. El otro vehículo que le intentó sacar se bajó del vehículo y con un destornillador o algo punzante que tenía en la guantera, incluso le dio 2 o 3 puñaladas. Imaginaos. Después ya se pudo averiguar, investigando todo este caso, que todo vino por la comisión de una infracción de tráfico, en el cual le cortó el paso o no le permitió el paso a la entrada de la M30. Este conductor, por lo que sea, por su estado de agresividad, no sé decir porque no consiguió averiguar si bajo la influencia de alguna droga o bajo el alcohol, y llegó a cometer estas lesiones a este conductor. Imaginaos, ¿no? Todo lo que puede pasar. Siempre se ha estudiado, ¿no? O hemos visto que todo este tipo de acciones en la carretera, toda la siniestralidad vial, siempre se ha hablado de una perspectiva de una manera normalizada, accidentada, ahí está ese nombre, que se hace sin querer, pero no, todo tiene una raíz, y para empezar, esa raíz está en el propio conductor, la neurocriminología y el origen biológico de la agresión. El ser humano es agresivo por naturaleza, lo único que esa agresividad estará más o menos desarrollada. También dependen otro tipo de
de factores, sobre todo factores ambientales, en el cual van a ayudar a que se potencie o disminuya esta agresividad de la conducción. Y el mejor exponente para hacer que reduzca esa agresividad en la conducción está muy claro. Y nosotros que estamos aquí, vosotros que estáis aquí interesados en este tema, sabréis decirme cuál es. Y es la cultura vial, la educación vial. El siglo XXI es el siglo del cerebro. Los avances en neurociencia nos permiten aplicar una perspectiva biopsicosocial para comprender qué ocurre en el cerebro violento y qué alteraciones pueden llevar a una persona a comportarse de forma agresiva al volante. Por tanto, la neurocriminología persigue aplicar la metodología y las técnicas de estudio de las neurociencias para comprender, predecir, tratar e incluso prevenir la delincuencia y la criminalidad. Sobre todo esto va a venir bien para el tratamiento de esos delincuentes viales, y pongo entrecomillado crónicos, digamos, ¿no? Esos que ya se ha detenido 3, 4 veces, e incluso algunos de ellos han estado algunos meses en la cárcel, pero no se consigue que se vuelvan a reinsertar en la sociedad como conductores normales. ¿Cuál es la arquitectura de esa agresión? Dentro de nuestro cerebro tenemos diferentes, ¿no?, zonas, ¿no? Tenemos esa zona azulada, grisácea, el centro de control. Lesiones o hipofuncionalidad se asocian a fallos en la regulación emocional, planificación y control de impulsos. En rojo, el detector de amenazas. Una actividad anómala puede dificultar el reconocimiento de señales de malestar en otros y generar respuestas de miedo inadecuadas, claves en la psicopatía, que al final después veremos algunas cuestiones, si nos da tiempo. Y el activador del ataque. Regula las respuestas agresivas, tanto afectivas, emocionales como instrumentales, predatorias. Esta es nuestra CPU, nuestro cerebro. Todo esto se empezó a estudiar, sobre todo por un caso que está documentado. Fue en Valencia, un conductor que nunca había conducía prudentemente, ninguna sanción administrativa y menos penal. Pues sufrió un siniestro vial en el cual se lo llevaron por delante, y a raíz de ese tuvo un trauma, un TC, trauma cráneoencefálico, y a raíz de ahí empezó a conducir de una manera impulsiva, de una manera agresiva, de una manera temeraria, ¿no? No ingería alcohol, ¿vale? Pero tenía esa temeridad en su cuerpo. Se le detuvo una vez, 2 veces, 3 veces, y ya en la cuarta, una de las Fiscalía le propuso para entrar en prisión. Entonces la madre de este chico tenía 32 años. Dice, ¿qué le pasó? ¿Le pasa algo en su cabeza? ¿Le pasa algo? Le hicieron un TAC y pudieron comprobar, como de las lesiones, tenía TAC de antes por otras circunstancias, pudieron comprobar que tenía lesionadas partes, sobre todo aquí del centro de control. Y es la manera que le hacían ser de esa manera temerario. Entonces, desde su abogado defensor, propuso que fuera tratamiento para ver estos síntomas, para ver cómo solucionarlo, ¿vale? Estamos ya aplicando esta neurocriminología a este tipo de delincuentes viales, y en el cual en vez de ahí, fue a psiquiatría, le estuvieron tratando e intentando controlar esos estímulos, esos impulsos amenazadores que tenía, y encima aumentaban cuando estaba, o cogía, mejor dicho, se ponía a los mandos del volante. Pero aparte del cerebro también tenemos la química de la agresión, ¿no? Tenemos esas hormonas y esos neurotransmisores, la serotonina, la testosterona y el cortisol. La serotonina, ¿cuál puede ser? Es el freno. ¿Cuál es la función? Regulación del estado de ánimo, la impulsividad y la agresión. Nivel en agresión bajo niveles se asocian con alta impulsividad y agresividad. La testosterona, el acelerador, ¿no? ¿Cuál es la función? Hormona vinculada a la irritación y agresividad y agresión física. Un nivel alto de agresión, la concentración determina el nivel de agresividad. A más testosterona, más agresividad. Pero después tenemos el cortisol, que es la alarma. Su función es la hormona del estrés. Un nivel en agresión alto, su relación es compleja, pero desequilibrios afectan la respuesta del estrés. Vale. Como vemos, cada cuerpo, cada conductor, reaccionamos de una manera diferente. Ya hemos visto, llevamos ya 5 o 10 minutos y ha salido varias veces la palabra impulsividad.
La impulsividad es un detonante de cada uno. Todos los delincuentes viales dan alto si se le hiciese un test de impulsividad. Todos. Siempre de sexo masculino. La mujer delincuente vial no. Da rasgos bajos en impulsividad. Es una característica muy diferenciadora entre el género y la delincuencia vial. Después más adelante veremos algún detalle, pero que vayáis relacionando ciertas cuestiones. También tenemos una huella psicológica, rasgos de personalidad que predicen el riesgo. Más allá de la biología, existen patrones persistentes de percepción y pensamiento que definen la personalidad. Ciertos rasgos son predictores consistentes de la siniestralidad y la delincuencia vial. Tenemos el modelo Penn de INSEC y el modelo de Zuckerberg. ¿Qué dice el modelo Penn? El psicoticismo, agresivo, una persona agresiva, fría, egocéntrica, impulsivo, extroversión, búsqueda de sensaciones, es dominante, es activo, y neuroticismo, es ansioso, tenso, con baja autoestima. Y el modelo de Zuckerberg, cual nos habla sobre esa impulsividad y búsqueda de sensaciones, búsqueda activa de excitación y riesgo sin evaluar consecuencias, asociado a exceso de velocidad y conducción bajo los efectos del alcohol principalmente. Y tiene esa agresividad, esa hostilidad, que es la disposición a comportarse de forma grosera, vengativa y antisocial. Uno de los perfiles que hay dentro de la delincuencia vial y más predominante es el antisocial. Tenemos 3 perfiles y uno de ellos es este, así que acordaos de esta parte. La falta de autocontrol es el dominador común. Se manifiesta como impulsividad, gusto por la aventura, egocentrismo e insensibilidad. Rasgos compartidos entre la delincuencia común y la delincuencia vial. Pero también estos conductores, todos tenemos la decisión de arriesgar. No todos hacemos estas conductas riesgosas. Y cada uno conducimos de una manera. Estoy seguro que todos los que estamos aquí, si tuviésemos que medir cuando vamos conduciendo cuál es la distancia de seguridad que dejamos con el vehículo que nos precede, todos dejaríamos una distancia diferente. El conductor evalúa constantemente el entorno y toma decisiones basadas en sus percepciones y motivaciones. No se trata solo de lo que ve, sino de cómo lo interpreta. Cada uno interpretamos la circulación, la seguridad de una manera. Estoy seguro, cuando eres joven, tienes tu primer coche, ¿qué coche quieres? Un coche, un turismo, un deportivo, color llamativo, un color rojo o negro, que tenga muchos caballos, que suene mucho el motor. Y cuando vamos cogiendo edad, vamos cambiando de coche, ¿qué buscamos? Un coche grande, robusto, y siempre pensamos que nos proteja si tenemos algún siniestro vial. ¿Veis cómo vamos cambiando la percepción tanto por nuestra edad y por nuestra experiencia al volante? Tenemos 2 teorías, la teoría homeostática del riesgo y la teoría del riesgo cero. ¿Qué dice la de teoría de Weil, teoría homeostática? Cada conductor tiene un nivel de riesgo aceptado. Ajusta su comportamiento, más o menos prudente, para mantener ese nivel de riesgo constante. Si percibe menos riesgo, por ejemplo, si va por una carretera que ya conoce, conduce de forma más arriesgada para recuperar su equilibrio de emoción. Y tenemos la teoría del riesgo cero. Los conductores no aceptan el riesgo. Simplemente, a través del aprendizaje y la habituación, dejan de percibirlo. La conducta arriesgada se debe a fallos perceptivos y a la subestimación del peligro, no a una atracción por él. Los motivos excitatorios, la prisa, la autoafirmación, superan a los inhibitorios, que es ese miedo a la sanción. ¿Cuáles son los detonantes de esa agresión, de esa conducta agresiva? Que después de esa conducta agresiva nos puede llegar a esas conductas violentas, ¿no? Tenemos unos factores internos, psicofísicos, y unos factores externos, ambientales. Vamos por los internos. Ese estado emocional, el estrés, la frustración, la ira. Las personas conducen como viven, nos decía Tilman Ilshoff. La fatiga genera irritabilidad, desgana y una mayor asunción de riesgos. El alcohol, depresor que produce desinhibición, euforia, falsa seguridad y agresividad. Entre el 30 y el 50% de los siniestros están relacionados con el alcohol. Las drogas, el cannabis altera la percepción, la cocaína la agresividad y la impulsividad, y las anfetaminas impulsan ese comportamiento violento.
si estos factores internos de cómo es ese conductor, pensar también en esas condiciones personales que hemos visto, ese cerebro, esas hormonas, le añadimos estos factores externos como la congestión del tráfico, principal fuente de frustración y hostilidad. ¿Por qué? ¿Por qué es así? Porque ese conductor no puede hacer nada, se ve atrapado dentro de esa carretera con tantos vehículos. Entonces lo que va a hacer que va a aumentar más todos esos factores internos que hemos hablado anteriormente. Temperatura y ruido. Ambientes calurosos o ruidosos incrementan la probabilidad de reacciones agresivas. Esto está estudiado, ¿no? El calor, esas temperaturas altas originan más violencia. Si hacemos un repaso a las noticias que hemos tenido este verano pasado, vemos que ha habido bastantes conducciones temerarias, conducciones violentas, y esto es uno de los rasgos determinantes. Y también dentro de estos factores externos tenemos el anonimato. El vehículo es percibido como un territorio privado que reduce los mecanismos inhibitorios de la agresión. Aunque para mí ese conductor que piensa esto que es un territorio privado está muy equivocado. ¿Por qué? Todo vehículo tiene una placa de matrícula en el cual se puede tirar del hilo y saber quién lo estaba conduciendo. Pero no pensamos en ello. Dentro de esos rasgos predictores, como vemos, tenemos la teoría del autocontrol. Jefferson y Hirschi en 1991, criminólogos, postulaban que una baja capacidad para inhibir impulsos es la raíz de la conducta delictiva. En el tráfico, esto se traduce también en un patrón claro de riesgo. Esa impulsividad, esa búsqueda de sensaciones, esa hostilidad y agresividad, ese egocentrismo, esa escasa percepción de riesgo, lo añadimos esas conductas viales asociadas, como conducir bajo los efectos del alcohol, las drogas, exceso de velocidad, competir con otros conductores y también el uso reducido del cinturón de seguridad. Hace unos días presentaron los datos de siniestralidad vial del año 2025 y, por desgracia, muchas de las personas que fallecieron no llevaban el cinturón de seguridad. Y aquí podemos tener una respuesta a todo este tipo de circunstancias. Que no entiendo, ¿no? A día de hoy que haya personas que no utilicen el cinturón de seguridad es un poco raro, ¿no? El pensarlo, ¿no? Con lo buen invento que es. Ya vamos viendo que el factor humano causa entre el 70 y el 90% de la siniestralidad vial, cómo es el cerebro de esos conductores, qué rasgos tiene, qué características, y ahora vamos a ver o vamos a diferenciar los tipos de criminalidad. Dentro del espectro de la criminalidad vial tenemos una criminalidad vial común y esa criminalidad vial agravada. ¿Cuál es la común? Podríamos decirlo así. Son los delitos que no implican necesariamente una intención directa de causar daño grave, pero generan un peligro abstracto, como cuáles: conducir bajo la influencia del alcohol o las drogas, circular a velocidad superior a la establecida penalmente y conducirse la autorización administrativa correspondiente. Esto, por suerte, vamos a decirlo entre comillas, por suerte, son la mayoría, ¿vale? Y después tenemos esa criminalidad vial agravada, esas conductas que demuestran un desprecio por la vida por los demás, a menudo con esa intencionalidad. Conducción temeraria con riesgo concreto para la vida, causar lesiones o muertes imprudentes o dolosas. Y ahí entrarían los autocidios. ¿Qué es esa palabra autocidio? Mi amiga Paz Velasco de la Fuente lo describió en su libro Criminalmente como matar a otra persona utilizando el vehículo como un arma. Pero a su vez, y no está puesto aquí, tiene otra acepción. La palabra autocidio es el que utiliza el vehículo a motor para matarse, para suicidarse, también denominado dentro de nuestro Código Penal como homicidio solapado. Tenemos estos dos niveles. Dentro de esta criminalidad vial agravada está, por ejemplo, lo que nosotros denominamos desde la óptica de la criminología vial esos atentados terroristas, esos atentados viales. El contexto del crimen, demografía, género y las formas más extremas. ¿Cuál es ese perfil? Mayoritariamente es hombre, entre 35 y 45 años, soltero, y la educación inferiores a los universitarios.
Delitos más comunes: conducir bajo la influencia del alcohol y conducir sin permiso de conducción. Esto estamos hablando dentro de esa criminalidad vial común. Vamos a hablar un poco de género. La abrumadora disparidad de género en la delincuencia vial. Aunque la proporción de conductores entre hombres y mujeres es casi el 50%, la delincuencia vial, al igual que la común, cuando hablo de delincuencia común, todos los otros delitos que entran dentro del panorama del Código Penal. Es un fenómeno mayoritariamente masculino. Las teorías criminológicas clásicas, a menudo androcentristas, no logran explicar esta brecha. Mirad, condenados por delitos contra la seguridad vial. Estamos hablando de, a rasgos generales, en una estadística en torno a los últimos 12 años. El hombre el 93% y la mujer el 7%. En general, en todo el cómputo de delitos, el hombre ocupa el 91% y la mujer el 9%. Factores biológicos como la testosterona, rasgos de personalidad, mayor agresividad, búsqueda de sensaciones y patrones de socialización contribuyen a esta diferencia radical. El hombre no solo comete más delitos viales, sino que estos tienden a ser de mayor gravedad y violencia. El 93% el hombre, el 7% la mujer. Vamos a la impulsividad. Según este gráfico, el 7% de la mujer no tiene esa impulsividad en el delito cometido contra la seguridad vial, ¿vale? Es un detonante. También, haciendo relación a esto, decir que hay una relación, estudios, en el cual ya se ve o se asemeja la delincuencia vial con la violencia de género. Ya hay estudios, la doctora Cristina Escamilla, de la Universidad de Valencia, obtuvo, mejor dicho, ¿no?, estas conclusiones en su tesis, y se diferenció que el delincuente vial castigado por el hecho de circular por haber pasado la ingesta de bebidas alcohólicas es un conductor o puede influir en esa violencia de género, ¿vale? Y delitos de robo con fuerza, está implicado el delincuente vial, pero que está o ha sido detenido por conducir sin permiso de conducción. Son datos muy provisionales, pero que tienen una gran relevancia de estudios para poder realizar propuestas de intervención. Y de ahí vamos a ir empezando ya a diferenciar tres tipos de conductores: el prosocial, el antisocial y el criminal. El prosocial, el que respeta las normas de circulación, se rige por el principio de confianza y responsabilidad, que yo creo que de eso hay poco en las vías. Conductor antisocial, no respeta las normas de circulación, comete infracciones administrativas de forma habitual. ¿Cómo es esa mentalidad? Desprecia la norma por conveniencia e impulso falta de atención. Según Gunther Kaiser, uno de los primeros criminólogos que empezó a estudiar o aplicar la criminología en la delincuencia vial, ya en el año 70 dijo que todo conductor está próximo a una situación delictiva. Pero sobre esta frase podríamos hablar en otra conferencia totalmente aparte. Y por último, ese conductor criminal, el que no respeta las normas de circulación ni del Código Penal. Sus acciones son constitutivas de delito. Combina rasgos de personalidad de riesgo, impulsividad, agresividad, falta de autocontrol y a menudo problemas de abuso de sustancias, ya sea alcohol o drogas. Hay que perfilar, hay que saber, hay que extraer todos esos datos, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Con el perfil criminológico, que es la técnica de investigación que identifica las características de un delincuente basándose en las evidencias del delito. En la seguridad vial nos permite diferenciar patrones y predecir riesgos. Y dentro de predecir riesgos, por último, veremos un software ICF vial para saber cómo son esos conductores. Analizamos el siniestro, el delito, procesamos estudios de variables como personales, prosociales o de oportunidad e identificamos esos perfiles. Como norma general tenemos tres: el ocasional, problemas con sustancias, delincuente ocasional sin correlación clara entre el delito y su gravedad; el antisocial, en el cual el ambiente es un patrón influyente, es determinante,
Y el tercero, el situacional, basado en los motivos para coger el vehículo, ocio, trabajo y la probabilidad de ser sancionado por ello. Ya os he comentado, ¿no?, el autocidio, ¿no?, neologismo acuñado por Paz, y nos describe la manera de matar a otra persona. ¿Cómo es? Por la intencionalidad. No es un homicidio imprudente, sino doloso. Se enmascara como un siniestro vial para buscar una pena menor. Y hay casos que se han dado y se han investigado, y gracias a esa buena investigación se ha descubierto que de imprudente tenía poco. Se originan con esa violencia expresiva. Es el resultado de un estado emocional extremo, esa ira, esa venganza, esa frustración, a menudo en contextos de violencia de género doméstica. Sí, doméstica, porque la mujer, también hay casos y ya documentados en el cual ha atropellado a su marido con la intencionalidad de matarle. También esta mujer sufría de malos tratos continuados y tuvo esa oportunidad, estaba a los mandos del vehículo y se lo pudo quitar del medio. Perfil de homicida. Generalmente sigue un patrón desorganizado. La agresión es espontánea, víctimas conocidas, a menudo la pareja, y el ataque es con una violencia excesiva. Incluso aquí atrás en noviembre el hombre atropelló a la mujer varias veces hasta asegurarse de que le causó la muerte. Michalowski en el año 75 decía que muchos homicidios imprudentes en realidad son causados con toda intencionalidad del fin buscado, la muerte de otra persona. Pero también tenemos psicópatas de tela, perfiles de falta de empatía. Un pequeño porcentaje de conductores antisociales son psicópatas en la carretera, que utilizan el coche con la intención de herir, de manipular o dominar. Su rasgo clave es la ausencia de empatía emocional. Estos perfiles están basados en Theodor Millon, ¿no?, que nos dice que son carentes de principio, el narcisista y explotador, usa el coche de forma temeraria, el malévolo, busca activamente provocar el mal y destruir, puede causar siniestros intencionalmente, el tiránico, utiliza el vehículo para acosar e intimidar a otras víctimas en la vía, el tomador de riesgos, ama el peligro, por el peligro mismo, sin importarle las consecuencias para los demás, y el explosivo, propenso a ataques de furia incontrolables, usando el coche para amenazar durante sus estallidos. Vemos autocidio, suicidio y terrorismo. Autocidio, homicidio intencionado enmascarado como un siniestro vial. Ya lo hemos visto antes, esa violencia expresiva, resultado de un estado emocional fuerte. El suicidio al volante, acto deliberado de quitarse la vida, a menudo contra un objeto fijo y sin ocupantes. Se estima que entre el 1,6 y el 5% de los siniestros viales mortales son en realidad suicidios. Sobre esto, el observatorio está realizando una investigación para poder aportar una información más concreta, sobre todo en el contexto español. En Suecia, allí, según sus estudios, y se estima que el 10% de toda la siniestralidad vial causada es con una intencionalidad de suicidarse. Y por último tenemos ese terrorismo vial, ese atentado vial. Uso del vehículo como arma para crear terror movido por ideologías extremistas. Estos conductores entre 17 y 40 años, radicalización online, son lobos solitarios y uso de vehículos grandes en zonas peatonales concurridas. Lobos solitarios. Todos los atentados viales que ha habido en Europa en los últimos 15 años han sido por lobos solitarios, excepto el de las Ramblas de Barcelona. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Podemos predecir el juicio de peligrosidad de los conductores? Sí, por suerte. Se ha creado una herramienta, Observatorio Vial ha creado una herramienta, se llama el software ICF Vial. ¿Para qué? Para todo esto que hemos estado viendo, tras una entrevista con el delincuente, en base se tarda unos 12-15 minutos, nos va a dar un riesgo de peligrosidad de ese conductor, en torno, o mejor dicho, a una escala del 1 al 5. ¿Para qué? Se puede poner en práctica este software en muchos sitios, ¿no? En las autoescuelas, para adaptar la formación al perfil del grupo, en los talleres TASEVAL, personalizar la intervención para penados, empresas de logística para apoyar en la contratación de conductores y también en el ámbito penal.
Aquí en Plasencia, en la policía local donde trabajo, llevamos esto a cabo. Tenemos una instrucción de la Fiscalía de Extremadura y en los delincuentes viales que tienen o han cometido 3 delitos o más en un cómputo de 5 años, enviamos este informe pericial al juzgado, o cuando hay alguna circunstancia especial, como desgraciadamente puede ocurrir un atropello o heridos de grave consideración, pues se le realiza este informe, y este informe, aparte en un primer momento de ver cómo es ese conductor o qué riesgo tiene en esa escala de 1 a 5, vamos a dar información a los juzgados de cómo es realmente ese conductor en su esfera social, en su esfera personal y en esas oportunidades delictivas. ¿Para qué? Para que, aparte de ese atestado policial que tengan del hecho ocurrido, porque por eso está sentado ahí delante del juez, pero para que el fiscalía se haga una idea de cómo es en general. ¿Para qué? Conociendo al delincuente, para que se le proponga una pena que se le adeque a su perfil e intentar conseguir esa resocialización de ese conductor. Por ejemplo, los cursos de recuperación de puntos, el grupo Formaster de autoescuelas están realizando también los informes criminológicos. Cuando van a realizar esos cursos, pues de primera mano le pasan la prueba a ese grupo que tiene de 10, 12, 14 conductores que van a recuperar los puntos. Y le va a decir que el alumnado que tiene carencias, por ejemplo, en déficit de conocimiento de la norma del alcohol, o que son personas con una alta impulsividad. Pues entonces el docente puede adaptar sus clases a esas deficiencias. ¿Para qué? Para conseguir una mejor resocialización. Y de ahí vamos, ¿no?, a esa rehabilitación y esa reeducación. Tenemos que ir más allá del castigo. En el ámbito penal, como he comentado, están esos talleres TASEVAL, que son sustitutivos de los trabajos en beneficio a la comunidad, muy parecidos a los talleres de recuperación de puntos, donde tenemos que o se puede aplicar la criminología. ¿Cómo? Con el principio de riesgo, principio de necesidad y el principio de receptividad. El de riesgo: la intensidad de la intervención debe ser proporcional al riesgo de reincidencia del delincuente. El de necesidad: la intervención debe centrarse en las necesidades criminógenas, factores dinámicos ligados a la actividad delictiva. Y el de receptividad: el taller debe adaptarse a las capacidades y estilos de aprendizaje del individuo. ¿Para qué? Para lograr la reinserción y reeducación sociovial de ese conductor. Tenemos que adaptar el taller a las deficiencias de esa persona. ¿Para qué? Para que sea efectivo. Y ya por último, y para acabar, que vamos con el tiempo determinado, tenemos que entender la mente para prevenir el crimen. ¿Por qué está formado todo este contexto de entendimiento? El cerebro y la biología, neurotransmisores, hormonas y estructuras cerebrales. Tenemos que conocer cómo es internamente esa persona. Tenemos que aplicar la psicología y la cognición, rasgos de personalidad, el autocontrol, modelos de riesgo. Tenemos que observar ese comportamiento, qué tipo de conductas hace, qué es la conducción agresiva, cómo es esa violencia vial. Y por último, que ya rodea todo lo anterior, cómo se extrapola la realidad, ¿no?, con ese contexto, ese crimen, el género, oportunidades delictivas y esas tipologías extremas. La prevención de la delincuencia vial no puede basarse únicamente en la sanción. Requiere una comprensión multidimensional del individuo, desde su predisposición neurobiológica hasta esos patrones psicológicos que guían sus decisiones y los efectos y los factores contextuales que detonan sus acciones. Solo conociendo el porqué podemos anticiparnos, intervenir y construir vías verdaderamente seguras. Por mi parte, daros las gracias, ¿no?, por haberme escuchado en esta conferencia. Ahí tenéis mis datos de contacto, mi dirección de email, director@observatoriocrimvial.com, por si alguno quiere que conteste, tratemos algún tema en particular. Y por mi parte, daros las gracias, y si queréis desarrollar o entender cómo va este mundo de la mente del delincuente vial, ahí tenéis mi libro, lo tenéis en venta a través de Amazon o en la propia editorial Vencejo Ediciones. Muchas gracias y espero ahora vuestras
preguntas o curiosidades o cuestiones que me queréis realizar. Gracias. Muchas gracias, José María, muchas gracias. Muy interesante el tema. Bueno, el libro que yo no lo he leído de un tirón porque es excesivamente técnico incluso a veces, pero muy divulgativo en otras. Y la verdad es que es muy interesante y has intentado, en el tiempo que has dado, has tenido pues hacer una síntesis muy buena, ¿no? Bueno, tenemos muchas preguntas, ¿vale? Tenemos unos cuantos minutillos para que José María las pueda contestar. Yo las he ido recogiendo en el chat y, bueno, las vamos a ir repasando todas, ¿vale? O las que nos dé tiempo, al menos. Pregunta Yasmina Martínez, delincuentes viales crónicos, ¿no se les puede retirar el carnet definitivamente? Por desgracia, todavía no, porque el Código Penal no está estipulado que se pueda retirar de por vida, ¿no?, el permiso de circulación. Lo que sí, en base a este tipo de delincuentes, habría que ver cuál es la raíz, por qué realizan esa conducción sin permiso. A lo mejor puede tener algún patrón psicológico, psiquiátrico, y a raíz de ahí, con la intervención de los médicos, que solicitasen ellos la retirada del permiso de conducción a esta persona hasta que se le volviese a evaluar y fuese ya una persona correctamente que pudiese circular por las vías. Es la solución que yo puedo encontrar. Pero que yo conozca, por desgracia, los médicos no suelen inmiscuirse en estos temas, yo creo que por falta de concienciación. Luego te haré una pregunta al final, si me da tiempo, al respecto de esto, un poco derivada de esta respuesta. Enrique Ramos dice, me pregunto si la violencia vial es solo un fracaso de la gestión emocional de la persona o también es un fracaso de la sociedad que tolera a veces estas agresiones como normales. Es decir, la pregunta es si sería bueno educar a todos los ciudadanos para bajar ese nivel de tolerancia, como no agresivos, como educarles para no ser tolerantes en ese sentido. Interfieren las dos circunstancias, ¿vale? Yo creo que la sociedad es el factor principal para que la sociedad eduque o nos eduquemos, ¿no? Intentemos bajar ese nivel de agresividad, de violencia en las vías. Solo hay que ver que ese marco control que es la sociedad ya lo está intentando conseguir. La reducción de la velocidad a 30 kilómetros por hora en las ciudades viene todo por ahí. A bajar la velocidad intentamos también controlar esa agresividad de los vehículos, esa agresividad de los conductores, mejor dicho, ¿no? Pero todo falta por una falta de educación fundamental. Después, personalmente, cada uno extrapolamos nuestra manera de ser a la conducción cuando nos ponemos a los mandos del volante, ¿no? Pero con una buena educación podríamos, yo creo que, disminuir esta violencia. Muy bien. Ya has dicho, dice Alicia Contreras, ya has dicho que no se logra explicar la disparidad de delincuencia vial, pero en tu opinión personal como profesional del sector, ¿a qué crees que se debe esa disparidad de género en la delincuencia vial? Que sea incluso mayor que la delincuencia general. Buena pregunta, ¿eh? Y difícil responder porque yo todavía sigo estudiando el por qué, ¿no? Dentro del libro dedico un capítulo especial, ¿no?, a eso, ¿no? Por ejemplo, en el tema de la delincuencia en general, ¿no?, en la delincuencia común, la mujer estudia, si va a cometer algún delito, lo hace de una manera más sigilosa, que no se entere, menos violenta, más sutilmente, yo creo que sería la palabra, ¿no? El hombre no, el hombre es una persona por naturaleza explosiva, esa violencia explosiva, ¿no? Entonces, de ahí viene un primer parámetro diferenciador, ¿no? De ahí que la mujer al volante sea más prudente, más sensata, y también puede ser porque la mujer al volante utiliza el vehículo con un fin concreto, que es el de desplazarse e ir de A a B a C y vuelve otra vez a A. El hombre no. Nosotros muchas veces cogemos el vehículo y damos una vuelta con el coche. O vamos cambiando de rutas diferentes para ir al mismo lugar. Todo eso influye, ¿no? Nosotros lo vemos como una manera de
dispersión, de relajación, cosa que la mujer no tiene o no utiliza el vehículo para eso, tiene otros modos de relajarse. Y eso también puede influir. Pero hay una cosa común entre el hombre y la mujer y que a mí me sale, se puede decir, me sale de ojo. Cuando he estado investigando estos atropellos intencionales, en los años 16, 17, 2016, 2017, 2018, encontré por noticias haciendo una búsqueda rápida por noticias de prensa, en el cual habían atropellado una persona a otra. Eran todas parejas, pero el conductor, tanto el 50% era hombre o era mujer. Esa violencia de esa mujer expresiva utilizando el vehículo a motor sale un poco de esa diferenciación. Y es lo que estamos ahora, o estoy mejor dicho, en estudio para saber por qué. Porque es interesante. Muy bien, muy interesante. Dice Jesús León, la disminución de la criminología vial no depende únicamente del aumento de sanciones, sino de la combinación equilibrada entre prevención, certeza jurídica, investigación, criminalística eficaz y cultura vial. Seguro que Jesús León es policía. ¿Por qué razón a los países nos cuesta tanto ponerlas en práctica, estas herramientas, digamos? Pues porque no estamos acostumbrados a ellas. Tenemos que ver que, por ejemplo, en el caso de España, la aplicación de lo que ha comentado son muchas teorías criminológicas, ¿no? La carrera de la aplicación de la criminología en España va muy lenta. Ha empezado hace 18 o 20 años, no más, y ahora, por suerte, hay muchos estudiantes de criminología, pero no hay esa relación o no tenemos ese espacio para poder desarrollar nuestro trabajo. Los criminólogos enfocados a la seguridad vial, muy difícil verlos, a no ser que tengas otro trabajo y puedas extrapolar tus conocimientos a ese trabajo, como por ejemplo, por mi parte, dentro de la policía local, en el ámbito policial, en el ámbito de la seguridad vial, como director del Observatorio de Criminología Vial, donde trabajamos tanto con víctimas, delincuentes, esa criminología ambiental de cómo tenemos que construir nuestras calles, también daría para hablar. Ese es el problema, ¿no? Hasta que desde arriba no entren estos conocimientos, o mejor dicho, no crean que la necesidad de estos conocimientos van a ser buenos para aplicarlos o para reducir esa delincuencia vial, yo creo que vamos a conseguir poco. Nosotros desde el Observatorio de Criminología Vial hemos reunido varias veces con la Dirección General de Tráfico, explicándole todas estas cuestiones, lo ven muy bien, pero a lo largo del tiempo vemos que no lo aplican, ¿no? Pero nosotros seguimos en ese intento. Seguís intentándolo. Ha sido muy interesante esta parte porque hay más preguntas al respecto. Incidiendo sobre la misma pregunta, también Isidro Lozano decía que si tenían las policías las herramientas necesarias para hacer frente a este tipo de delincuencia vial. Y bueno, también Antonio Pérez nos dice, ¿el software ICF Vial está extendido a todas las fiscalías o únicamente en Extremadura? Ahora mismo, actualmente se está utilizando se está utilizando en la Comunidad Autónoma de Extremadura, ¿vale? Hay una resolución de la Fiscalía Superior de Extremadura en el cual autoriza a la realizar, o autoriza, no, entre comillas, vamos a decirlo así, obliga a realizar el informe criminológico en ciertos tipos que he comentado antes, 3 o más delitos en 5 años o delitos de singularidad, gravedad, un atropello, lesiones graves, ¿vale? Decir que la Comunidad de Galicia, la Comunidad de Murcia, tienen instrucciones en el cual autorizan a realizar estos informes criminológicos. Andalucía está a la espera ya de firma por el fiscal superior de su instrucción en particular, pero cualquiera puede anexar este informe dentro de su atestado, si es policía local, para presentarlo ante fiscalía. Nosotros tuvimos una reunión hace 2 años con el fiscal de sala del Tribunal Supremo de Seguridad Vial, la sala segunda, les pusimos el caso, el informe criminológico, lo vieron con muy buenas manos y ellos, los fiscales, sabemos que es una herramienta que le viene muy bien. ¿Por qué? Porque este informe pericial le está diciendo
o le estás contando, mejor dicho, cómo es esa persona y qué pena sería la mejor para poder intentar resocializarla, que es lo que ellos quieren. Así que se puede aplicar. Hay una, si buscáis en vuestro buscador, ponéis software ICF Vial, os va a salir la página del software, sus objetivos, cómo se desarrolla y un teléfono de contacto por si queréis recibir más información al respecto. Vale, y vamos finalizando. Una reflexión y una pregunta de Raúl Carlos. Dice, tener permiso de conducción da exactamente igual, ya que muchos de los delincuentes penales conducen, espera que se me va, conducen con el permiso retirado. Nos queda mucho camino por recorrer y más concretamente en los delincuentes del nivel 2, sancionable como infracción grave, que rara vez se denuncia, ya que esas acciones en carretera sin más testigo que el conductor agraviado, ¿cómo demostrarlo? ¿No? Es una pregunta un poco de impotencia, ¿no? Digamos, de un profesional. Así, tengo el honor, ¿no? Conozco a Raúl, tenemos muchas charlas al respecto, ¿no? Y tiene razón, ¿no? Respecto al tema de conducir sin o tener retirado el permiso de circulación, es que la Administración de Justicia exactamente tiene un problema muy grande. A estos conductores, en primer lugar, se les sanciona a realizar trabajo en beneficio de la comunidad que el conductor acepta voluntariamente. Al realizar estos cursos, normalmente se suelen delegar en ese taller TASEVAL de seguridad vial. Y en ese taller de seguridad vial, por norma de instituciones penitenciarias, está regulado qué es la formación que hay que darle. ¿Y qué formación se le da? Que no puede conducir bebiendo alcohol, que tiene que ir a una velocidad acorde a la vía, el sistema de retención infantil y algunas nociones básicas de conducción. Lo estamos haciendo mal. Hay que diferenciar el que ha estado o está penado por conducir bajo la influencia del alcohol y por conducir sin permiso y por conducir sin tener permiso de conducción. Hay que crear un taller específico para ese grupo de conductores que es bastante grande. Estamos hablando en torno al 26-27% de los delincuentes viales es por no tener permiso de circulación. Hay que darles una formación específica y concienciarles de que se tienen que sacar el permiso de conducción o tienen que esperar a obtenerlo. Si consiguiéramos eso, bajaríamos ese índice que nos está comentando Raúl. Bueno, acabo con una pregunta de Raquel Llama, que va, además profesora y compañera del ciclo, que va un poco en la línea y luego acabaré yo con un par de preguntas rápidas y en 5 minutos vamos acabando la conferencia. Dice Raquel, en estas situaciones se aplica, en las situaciones que acabamos de ir comentando, ¿se aplica o consideras que podría ser efectivo aplicarse mecanismos de justicia restaurativa para reforzar la responsabilidad social del autor y la reparación de las víctimas? Un poco has contestado, ¿no? Pero ¿podría ayudar en la resocialización? Debería ser obligatorio aplicar la justicia restaurativa y la mediación, que son dos conceptos que son parecidos pero son diferentes a la siniestralidad vial. Sería fundamental. Sobre todo hay una queja, ¿no?, por parte de las víctimas de siniestros viales en el cual va por medio un delito contra la seguridad vial y es el apartar a la víctima, ¿no?, relegarla, no hacerla parte del proceso, y eso desvictimiza a la víctima y lo único que consigue es que tarde más de salir en ese proceso. Así que la justicia restaurativa es fundamental. Conozco algún caso de se han sentado ese delincuente con familiares de la persona que ha atropellado o ha matado y ha sido mejor para esas víctimas, ¿no?, esos familiares, para poder seguir adelante. Yo creo que es fundamental esa aplicación de esa justicia restaurativa y sí ayuda, sí. Bueno, vamos acabando. Yo no me quedo con las ganas de hacerte una o dos preguntas. Hablas muy rápidas y con titulares. Seguro que te pongo en un compromiso, pero entre los agravantes de la agresividad, factores internos y externos. Nos lo has contado, lo expones espectacularmente en tu libro. Dime uno, el que consideras que es más común, no más grave, porque ya puestos a ser delincuentes viales, todo es grave, ¿no? Pero el más común, el que crees, interno o externo, que más se da o
o es más común entre los delincuentes viales? Sobre todo uno de los que más influye es, aparte hemos dicho y lo he repetido, es la impulsividad de esos conductores. Una impulsividad alta es un detonante claro de un delincuente vial. Y si la aplicamos, ese como factor interno, y si la aplicamos como factor externo, esa congestión del tráfico que se ve atrapado en la vía, que no puede utilizar la vía de esa manera, como ese videojuego que empecé con la portada del libro, es un detonante claro de agresividad y de delincuente vial por excelencia. Y bueno, otra pregunta así un poco, hemos hablado en alguna ocasión tú y yo, lo fan que soy yo de la teoría de la homeostasis del riesgo subjetivo o del riesgo como has definido de White y luego has definido la teoría del riesgo cero. ¿Cuál es tu opinión sobre todo de la primera o de las dos, la vigencia, la potencia de esas teorías? Porque yo creo que son muy... Yo las explico en clase, ¿no? Incluso si hay algún alumno sabe que he expuesto un trabajo para que profundizaran sobre una de ellas. ¿Crees que nos puede ayudar a hacer entender a la gente de una manera muy plástica, muy fácil, esa percepción del riesgo que tenemos todos? No lo olvidemos, no estamos hablando solo de los delincuentes viales, todos vamos por una carretera que conocemos y asumimos más riesgo porque consideramos que podemos ir un poquito más al límite, ¿no? Y por el contrario, si es la primera vez que conducimos por una vía o por un país, por ejemplo, pues vamos con un poquito más de prudencia, ¿no? ¿Cómo consideras estas teorías? ¿Siguen estando vigentes ya que tienen un tiempo? Fíjate, si tienen tiempo, estamos hablando de finales de los 70, principios de los 80, cuando fueron desarrolladas estas teorías, no había los conocimientos y los adelantos que tenemos hoy en día y sí, siguen vigentes, ¿no? Desarrollaron muy bien cómo es la percepción del riesgo, cómo cada conductor ve esa percepción del riesgo y lo que hablaba al principio, ¿no? De la charla, ¿no? Cada uno tenemos una percepción de riesgo cuando estamos en la carretera. Esa percepción de riesgo influye por estos factores internos, factores externos, en los cuales la mejor manera de poder explicar y poder entender son las dos teorías, ¿no? La homeostática de riesgo, la teoría de Wild, para mí es la más aplicable y la más correcta. Porque la otra, si tú dices que partes de un riesgo cero y que te educas a él, pues ya estamos, digamos que confundiendo, ¿no?, al alumnado que tenemos para explicarle, partiendo de que no hay riesgo, no puedes tener riesgo. Yo la veo un poco contradictoria. Lo único que tienes que ser muy experto en el conocimiento de esa teoría para poder analizarla, ¿no? Pero por eso la teoría de Wild yo creo que es la más correcta y la que nos hace ver cuál es el nivel de riesgo, cuál es el nivel de percepción de cada uno y también nos explica cómo podemos regularlo. Pues bien, podríamos estar horas hablando de estos temas y de las derivadas de la percepción, de la conducción agresiva, violenta, pero tenemos que ir acabando. Muchas gracias, José María, un verdadero privilegio tenerte hoy bueno, y haber contado con tu sabiduría en estos temas, ¿no? Hemos aprendido mucho. Muchas gracias a todos por vuestra presencia. Os emplazo a la próxima conferencia, que es el próximo 19 de febrero, también a las 7 de la tarde. Si conocéis de alguien que le interese y vosotros mismos, hablaremos de la importancia de los datos en la gestión de la movilidad viaria, a cargo pues, de ingenieros y técnicos de la prestigiosa consultora especializada en tráfico y movilidad, CPS. Estamos en la era, en el siglo de los datos, de la información y de su tratamiento. Nos hablarán de aplicaciones, prácticas en movilidad, predicciones, modelos, todo ello en un tono accesible y divulgativo. Los conozco bien y sé que así lo harán. Y acabo ya con una frase que aparece en tu libro, José María, ¿no? En la introducción, digamos, en el prólogo, por tanto no la has escrito tú, pero sí que me ha parecido muy interesante acabar con esta frase. Dice, ya lo dijo Virgilio, aunque tuviera 100 bocas y 100 lenguas y mi voz fuese de hierro, no podría enumerar todas las formas del crimen, ¿no? Pues hoy hemos aprendido mucho sobre una de esas formas del crimen, sobre la forma del crimen con forma de vehículo, de turismo, pero también de moto, no lo olvidemos. Y nada, a todos muchas gracias.
Hasta la próxima y espero veros en la próxima convocatoria dentro de un mesecillo. Muchas gracias a todos. Gracias, José María. Un placer a todos. Muchas gracias por vuestra asistencia.